Nos referimos entonces al proceso de medición. El proceso de medición no es otra cosa que determinar una magnitud comparándola con una magnitud patrón. Tres elementos confluyen el proceso de medición: el sistema objeto, el sistema, la magnitud que pretendemos medir, el aparato de medición, es decir, cuál es el instrumento que nos permite determinar esa magnitud, y el sistema de comparación, que corresponde esencialmente al sistema de unidades con el cual efectuamos la medición. A modo de ejemplo, podemos citar simplemente la medición de la longitud de una mesa. El sistema objeto en ese caso es la mesa cuyo ancho o largo queremos determinar. El aparato en este caso simplemente será una regla y el sistema de comparación es el metro. Es decir, la unidad es el metro, la regla nos permite comparar la longitud de esa mesa con una longitud que tenemos elegida como patrón, que es el metro. Por supuesto, originalmente esta magnitud estaba definida a partir de lo que se llama un metro patrón, y hoy por hoy está definido de otra manera. No vamos a entrar en los detalles de cómo se define esa unidad, simplemente la usamos como seguramente la conocemos en nuestra vida cotidiana. Tenemos entonces que para el proceso de medición es crucial conocer la receta para efectuar la comparación. Por ejemplo, si queremos medir la longitud de una hoja de papel, lo que haremos es hacer coincidir el cero de la regla con un extremo de la hoja y nos fijamos en qué división de la regla cae el otro extremo. Bueno, al ser esta una hoja de norma A4, sabemos que el otro extremo coincide con la división 29 centímetros, 7 milímetros, entre 7 y 8 milímetros en realidad. Entonces decimos que la longitud de esta hoja de papel es de 29 centímetros, 7 milímetros. Esa es nuestra receta para medir una longitud. Simple como parece, es la receta que vamos a utilizar. En general, las recetas no tienen por qué ser complicadas. Es lo que se llama el protocolo de medición. Hay situaciones en las que una medición más precisa nos va a demandar una actuación más delicada o una receta un poco más complicada. Decimos que no hay proceso más simple que el proceso de medición. No hay definición más elemental que la definición de medición. Y permite definir magnitudes físicas. La longitud es lo que mide una regla, el tiempo es lo que mide un reloj, la masa es lo que mide una balanza. Así que una magnitud física primaria, por llamarla de alguna forma, está definida por el proceso de medición. Es decir, que el proceso de medición tiene como resultado dos productos. Por un lado, define una magnitud física, longitud es lo que mide la regla, tiempo es lo que mide el reloj, y al mismo tiempo asigna un valor a la magnitud medida. Una pregunta importante es la siguiente: ¿qué esperamos obtener como valor al efectuar el proceso de medición? En principio, un número real. Una longitud no necesariamente va a tener el valor exacto, por ejemplo, en una hoja de 29 centímetros, 7 milímetros. En general, lo que vamos a obtener cuando ponemos nuestra regla sobre la hoja es que el otro extremo cae entre dos divisiones. En este caso, estoy viendo que cae entre la división 29,6
y 29,7. ¿Cómo expresamos nuestro resultado? No sabemos cuál es el valor de la cifra que correspondería a la décima de milímetro. Entonces nuestro resultado, por ejemplo, en este caso, debería expresarse o debería indicar que el resultado de la medición está entre 29 centímetros 6 milímetros y 29 centímetros 7 milímetros. Bueno, podemos expresar ese resultado diciendo que la longitud de esa hoja de papel es 29 centímetros 65 décimas de centímetro, centésimas de centímetro, es decir, hasta la décima de milímetro, más o menos 0,05 milímetros. Esta es otra forma de indicar que la longitud de nuestra hoja está entre la división 29,6 y 29,7 de nuestra regla. A esta cifra que indica el ancho del intervalo es lo que se suele llamar el error en la medición. El error en la medición en este caso cuando efectuamos una sola vez la operación. Ahora bien, ¿qué esperamos que ocurra si repetimos en varias oportunidades el proceso de medición? Nuestra pregunta es, ¿obtendremos siempre el mismo valor? Bueno, dependerá del sistema cuya magnitud queremos determinar y de la precisión que tenga nuestro aparato de medición. En general, al repetir una medición, los valores que obtenemos no necesariamente son los mismos. En un ejemplo paralelo podemos pensar de la siguiente manera. Si yo preguntase cuál es la estatura de los asistentes al curso de Física 1, 2B1, seguramente no voy a obtener una única respuesta. Voy a obtener distintos valores. Habrá gente más baja, gente más alta. De la misma manera, si yo repito el proceso de medición, ocurrirá que en general voy a obtener una dispersión de valores. Entonces, si yo tengo esa dispersión de valores, ¿cuál será el valor que yo asigne como resultado al proceso de medición? Que hemos aprendido para representar el resultado de ese proceso de medición cuando encontramos una dispersión de valores en el resultado ante la repetición del proceso. El valor que asignamos es lo que se suele llamar el promedio. El promedio tiene varias virtudes desde el punto de vista de la teoría de probabilidades y está definido de la siguiente manera. Supongamos que nuestro proceso se repitió n veces. Entonces el promedio está definido como 1 sobre n por la suma para ir desde 1 hasta n de los x sub i. Es decir, x sub i representa el valor obtenido en cada medición. X sub 1 es el primer resultado, x sub 2 el segundo resultado y así hasta el x sub n. Y el promedio está definido de esa forma. De todas formas, seguramente es algo conocido por la mayoría de ustedes. Como ya hemos esbozado recién, tan importante como el resultado, el valor obtenido en la medición, es lo que podríamos llamar el error con que se obtuvo ese valor de medición. En el caso de una única medición, el error corresponde al intervalo en el cual cayó, o el intervalo de incerteza en el cual cayó el valor medido. Cuando tenemos más de una medición, lo que intentamos es representar la dispersión de valores de esa medición. Esa dispersión de valores está definido por una magnitud que suele denotarse por la letra griega sigma. Sigma x cuadrado está definido como 1 sobre n, la suma para i desde 1 hasta n de la diferencia entre cada valor, el valor obtenido en cada medición, con el promedio de las mediciones, suma cuadrática. La razón de elegir la suma cuadrática, bueno, además de que la teoría de probabilidades justifica esta elección,
tiene que ver con lo siguiente. No nos interesa si las desviaciones del promedio son a izquierda o derecha del valor obtenido. Lo importante es cuán dispersas o concentradas están las mediciones que hemos obtenido. Y entonces el resultado de nuestra medición se expresará de la siguiente manera. El X, el valor, la magnitud medida, será el valor medio más menos sigma X. En realidad, esta es una forma antigua de definirlo. En estos momentos hay formas más precisas o mejores para comunicar el resultado de una medición, pero esta sigue siendo una forma habitual de presentación de los resultados. Que los valores estén dispersos dependerá del objeto cuya magnitud pretendemos determinar y del instrumento con el que estemos efectuando la medición. Por ejemplo, supongamos que nuestra hoja no estuviera tan bien construida y tuviera esta forma. Entonces, el valor que obtendríamos para la longitud dependería de la posición en la que ubiquemos la regla. Y nosotros vamos a encontrar distintos valores dependiendo en qué parte de la hoja pongamos la regla. Ahora bien, si nuestra regla, en lugar de estar graduada al milímetro, estuviera graduada con divisiones cada, digamos, 5 centímetros, no seríamos capaces de distinguir el resultado de una medición con el resultado de la siguiente. En ese caso, todos nuestros valores estarían representados por todos los resultados de la medición estarían representados por el mismo valor. Y entonces nuestro sigma va a resultar 0. Entonces, ¿cómo expresamos el error de una medición? Es el valor más grande al comparar la apreciación del instrumento, que es decir, el valor que corresponde a la mínima división, en este caso de la regla, el milímetro, con el valor de sigma x. El que sea más grande, ese es el valor que nosotros vamos a tomar como error de medición. Por supuesto que es una elección, digamos así, conservadora, y hoy por hoy lo que se aconseja es un poco más preciso. Pero para este momento de la discusión, nosotros vamos a adoptar este criterio. Según mencionáramos, el resultado del proceso de medición en particular nos da el valor de una magnitud que decíamos estará expresado, el valor de esa magnitud obtenido deberá estar expresado con un valor asignado a la magnitud y se incluirá un error asociado a la determinación de ese valor. No debemos olvidar incluir las unidades en las que con las que esa medición se efectúa. Es decir, por ejemplo, si yo mido la longitud de esta hoja de papel con el proceso que ya hemos descrito, encuentro que su longitud está dada por 29 centímetros y encuentro que el extremo de la hoja opuesto al que coincide con el 0 está entre las divisiones que corresponden a 29 centímetros 6 milímetros y 29 centímetros 7 milímetros. Entonces, en ese caso, por ejemplo, diríamos que la longitud de la hoja, el valor de esa magnitud es 29.65 más menos 0.05 centímetros. O, si lo expresáramos en milímetros, 296.5 más menos 0.5 milímetros. En ambos casos estamos diciendo en qué intervalo hemos encontrado que cae la longitud del valor de la hoja. Para la determinación del valor de la magnitud, podemos obtenerlo a partir de una medición directa, es decir,
haciendo una única medición, o determinando el promedio de un conjunto de mediciones, según ya habíamos anticipado en la primera parte. En cuanto al error asignado a esa medición, también encontramos dos opciones, digamos así, para determinar ese error. La apreciación del instrumento, es decir, la mínima división que podemos determinar con el instrumento de medición que estamos usando. En el caso de la regla, podemos decir que esa precisión es del orden de 1 milímetro, es decir que al determinar la longitud de la hoja, por ejemplo, estamos cometiendo un error de medio milímetro, tomando en consideración el intervalo donde el valor de esa longitud caía. Alternativamente, podemos calcular la varianza de si la determinación del valor lo hacemos a partir de un conjunto de mediciones. ¿En qué caso tomar una opción? ¿En qué caso tomar la segunda opción? Es decir, ¿es suficiente una medición directa o será necesario repetir varias veces la medición para determinar el valor de esa magnitud? Bueno, podríamos decir que la receta general es medir varias veces la magnitud y calcular su promedio. Aunque en algunos casos esto puede ser innecesario, como si, por ejemplo, luego de varias repeticiones, el valor se repite. En ese caso, el promedio va a ser el valor y la incerteza va a estar dada por la apreciación del instrumento. Lo que debe tenerse presente es que en general no podemos tomar como error de la medición un valor que esté por debajo de la apreciación del instrumento con el que esa medición fue efectuada. En el ejemplo que hemos considerado, el promedio de la primera columna nos da el valor 1.74, que es coincidente con el promedio de la segunda columna. Sin embargo, notamos que sigma de la primera columna nos da el resultado 0.11, en tanto que si quisiéramos calcular el sigma de la segunda columna, nos daría un valor nulo. Obviamente, el error en la medición no puede dar un valor nulo. Entonces, ¿cómo expresamos el resultado de la medición en la primera columna? El resultado de la medición en la primera columna, dado que las magnitudes están dadas en centímetros, será 1.74 más menos 0.11 centímetros. En tanto que para la columna 2, el valor medido lo expresaremos como 1.74 más menos 0.01 centímetros. Es decir, el error corresponde a la última cifra medida. En este caso, en cambio, el error está afectando a las dos cifras. Un poco más tenemos que decir respecto de esta última situación. ¿Cuántas cifras debemos conservar al completar una medición? Si calculamos el promedio de los valores allí consignados, encontramos para ese valor promedio el resultado 1.697692. Y si calculamos el valor de sigma, obtenemos 0.095849. Por supuesto que mantener todas estas cifras lo único que hacen es dar un valor, una representación confusa del valor que queremos medir. Si recordamos lo que pretendemos representar con estos valores, nos damos cuenta que en realidad hay un exceso de cifras en la expresión del resultado. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, simplemente reduciendo el número de cifras significativas. Esa reducción la hacemos redondeando el valor de sigma a un solo dígito.
En este caso, el redondeo de esta cifra, tomando en cuenta que este valor está, lo que sigue a 0,09 está por encima de 5, entonces tenemos 0.1 como el valor redondeado de sigma x. Y entonces mantenemos del resultado del promedio, lo redondeamos hasta la cifra que coincida con la potencia de sigma x. En este caso es el primer valor luego del punto decimal. Es decir, que el valor promedio lo aproximamos por 1.7. De manera tal que la longitud que corresponde al promedio de esas mediciones será 1.7 más menos 0.1 expresado en centímetros. No tiene sentido conservar más de una cifra significativa en el cálculo de sigma. Y eso determina la cantidad de cifras que debemos reservar del cálculo que nos ha dado el promedio. Una última consideración con respecto a la expresión de los errores. En el resultado que obteníamos recién, habíamos expresado el valor de la medición de la longitud como 1.7 más menos 0.1 expresado en centímetros. Es decir, el error aquí está dado por una estimación del intervalo de incerteza que acompaña la medición y está expresado en las unidades en que se efectúa la medición. A esta forma de expresar el error se le llama error absoluto. En tanto que si consideramos el cociente del error absoluto dividido el valor obtenido en la medición, a ese valor se lo denomina error relativo. Y nos da una idea de qué tan grande es el error cometido en la medición comparado con el valor de la medición en sí. En este ejemplo, este error relativo es aproximadamente igual a 0.06, que lo podemos expresar como un error porcentual del 6%, es decir, una proporción de 6 en 100 es el error que hemos cometido en esta medición. Fíjense que este error, si por ejemplo nuestra medición hubiese sido 0.17 más menos 0.1 en centímetros, en este caso el error es tan grande como el valor que hemos medido, que hemos obtenido, o del orden, digamos, esto lo deberíamos redondear a 0.2. Si bien el error absoluto en ambos casos es el mismo, el error relativo en esta segunda medición es del 50%, es decir, la medición efectuada en el segundo caso podríamos decir que es mucho más grosera que en el primer ejemplo. Bueno, con esto completamos la descripción de los errores y vamos terminando con la clase número 1. Nos queda un último tramo, un último esfuerzo para concluir con esta clase. Concluimos con el material previsto para esta primera clase, de manera muy resumida, claro, con una forma de representación de los datos obtenidos en una medición. Hasta aquí hemos considerado la representación de datos dando el valor promedio y su varianza, básicamente. Lo que vamos a mostrar ahora es una forma de presentar los datos de una medición de manera gráfica, a partir de la construcción de lo que se suele llamar un histograma. Vamos a considerar esto. Presentamos aquí el registro de estatura de 100 asistentes al curso de Física 2B1 en el año 2012. Vamos a representar estos valores registrados en la construcción que se denomina un histograma. Bueno, mostramos aquí la construcción de un histograma a partir de los datos registrados en la tabla recién mostrada. La he impreso aquí para poder trabajar sobre el papel. Encontramos que debemos dividir el rango de valores medidos en un conjunto de intervalos y marcaremos
cada valor en el intervalo que corresponda, de la siguiente manera. ¿Cuántos intervalos elegir? Bueno, de acuerdo a un criterio aproximado, el número de intervalos en los que debemos dividir el rango de valores medidos es aproximadamente la raíz cuadrada del número de valores. En este caso esto resulta un número fácil, dado que tenemos 100 valores, el número de intervalos será de 10 intervalos. Y, vamos a marcar entonces sobre el eje de las abscisas los distintos intervalos. 10 intervalos para valores entre 1.5 y 2, valores razonables para las estaturas de personas de alrededor de 20 años, nos da entonces este conjunto de intervalos. En el primer intervalo los valores hasta 1.5 inclusive. En el segundo intervalo marcaremos los valores hasta 1.55 inclusive y superiores a 1.5. En el tercero valores superiores a 1,55 m y hasta 1.6. Y así sucesivamente con el resto de los intervalos. En las ordenadas marcaremos la cantidad de veces que se repite un valor en un intervalo. Lo vamos a marcar en este caso con una cruz, lo que nos dará una idea de cuántas veces se repiten esos valores. Bueno, tenemos aquí marcados los primeros tres valores registrados, 1.65, 1.77 y 1.54, que corresponden a los intervalos allí indicados. Hemos marcado con una cruz, en este caso tenemos un valor en cada uno de los intervalos elegidos. El aspecto que va cobrando nuestra construcción del histograma luego de registrar los primeros 10 valores, es decir, los valores que están en la primera columna. Bueno, continuemos así con todos los valores hasta obtener finalmente la construcción. Aquí el aspecto final que ha tomado nuestro histograma. En este caso, ya hemos registrado los 100 valores. Hemos calculado además el valor medio de las estaturas registradas y el sigma correspondiente. Entonces, el resultado que hemos obtenido es de 1.7 metros para la estatura promedio, con una dispersión de 10 centímetros en el sigma. Hemos marcado con líneas verticales en la columna correspondiente al valor promedio y en líneas de puntos los valores correspondientes a H más sigma y H menos sigma. Recuerden que nosotros representamos el valor del resultado de la medición con el promedio más menos sigma. Es interesante notar que algunos de los valores registrados caen fuera de este intervalo. En general, lo que podemos encontrar es que aproximadamente el 66% de los valores registrados caen en este intervalo de ancho 2 sigma. En nuestro caso particular son 63 valores, 2/3 serían 66 valores y fracción, claro. Por lo tanto, aproximadamente el número de valores que caen en el intervalo es el esperado. Notamos además otra particularidad en la construcción de nuestro histograma. Encontramos dos columnas que se destacan por su altura en lugar de haber una única columna con un valor máximo en el promedio. Esto podría interpretarse si tomamos en cuenta que estamos registrando las estaturas de varones y mujeres. Entonces es de esperar que haya un pico en el registro para menores estaturas para las mujeres y un pico en un valor un poco más alto para los varones. Por supuesto que esto es simplemente en promedio. La dispersión de valores es grande, como ustedes pueden ver. Y algunos de esos valores caen fuera del intervalo de ancho 2 sigma. Continuamos ahora con el tratamiento de los resultados de mediciones a partir del punto en el que habíamos terminado en la primera clase. Habíamos dicho que nuestra forma de expresar el resultado de una medición era a través de su promedio, o el único resultado si es una medición directa, más o menos el error cometido en el cálculo de esa magnitud, donde ese error podía ser
la apreciación del instrumento, en el caso de una única medición, eventualmente el valor de la desviación estándar, o la raíz cuadrada de la varianza. Acuérdense, esto es la suma de x sub i menos x medio al cuadrado dividido entre n, raíz cuadrada. Entonces vamos a tomar el mayor de estos dos valores. Si nuestra desviación es menor que la apreciación del instrumento, entonces nuestro error es la apreciación del instrumento. Si la varianza es mayor que la apreciación del instrumento, entonces nuestro error va a ser la varianza. Esta discusión hasta aquí contemplaba los resultados de una medición directa, es decir, medíamos directamente la magnitud en la que estábamos interesados. Por ejemplo, la longitud de una mesa, un intervalo de tiempo, con un cronómetro, en fin. Ahora vamos a considerar cómo expresar el resultado de una magnitud que se determina a partir de mediciones directas. Vamos a poner algunos casos ejemplos. La definición de una nueva magnitud como una función de un conjunto de variables x, y. Por ejemplo, el área de una superficie rectangular, que es la base por la altura. Entonces, si medimos en ese rectángulo la base y la altura, esas serán las mediciones directas, y como medición indirecta es el cálculo de la superficie. Alternativamente, para los que, bueno, y si no lo verán en el curso de Física 2, los que recuerden que la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo tiene esta expresión, R1 por R2 sobre R1 más R2, donde lo que pretendemos es decir cuál es el valor de la resistencia equivalente. Por el momento no nos interesa, por supuesto, el problema eléctrico, es simplemente un ejemplo de magnitudes que cuyo valor uno debería determinar a partir de resultados de mediciones directas. Otra situación, si nosotros queremos evaluar la discrepancia entre dos mediciones. Por ejemplo, supongamos que dos personas distintas miden el área de la mesa. ¿El valor que han obtenido para esa superficie es el mismo o no? Es decir, es impensable que vayan a obtener exactamente el mismo valor, o que elegidas dos resistencias de una caja de resistencia con los valores nominales R1 y R2, la resistencia equivalente sea exactamente este valor R, simplemente porque los valores de R1 y R2 están determinados a menos de un error. Valores promedio. En realidad nosotros ya habíamos considerado la posibilidad de calcular o de representar el valor de una magnitud a través del promedio de las mediciones, de una secuencia de mediciones. ¿Qué ocurrirá si, por ejemplo, ahora son varios investigadores, digamos así, que repiten esa secuencia de mediciones? ¿El promedio que obtendrá cada uno de esos investigadores será el mismo? Seguramente no. Entonces, allí aparecerá una nueva magnitud que uno podría vamos a calcular como una forma de mejorar el resultado de una medición o mejorar la determinación del valor de una magnitud. Y finalmente para esta enumeración, seguramente habrá muchas más aplicaciones, una generalización de la definición del promedio en lo que llamamos promedio pesado.
Para la consideración de todos estos resultados, vamos a trabajar en el esquema de determinar cuál es el error de la determinación del valor de una variable y definida como una función de resultados de mediciones directas. Dar aquí un resultado que surge de la teoría de probabilidades, pero que lo vamos a presentar sin demostración. Simplemente vamos a concentrarnos en el método de cálculo del error para la variable y. Es decir, nosotros queremos determinar el valor con el que determinamos, el error con el que determinamos el valor de y, supuestos conocidos los valores de las variables x sub i que lo definen y los correspondientes errores. Bueno, hay una forma que surge de la teoría de probabilidades que, como digo, no lo vamos a considerar aquí, pero eventualmente en las lecturas complementarias que están disponibles en el aula, se puede consultar, allí está desarrollado en más detalle. Lo que decimos es que el valor al cuadrado del error está determinado de la siguiente manera. Calculamos la derivada parcial de esta función f respecto de x sub i al cuadrado por el error en x sub i al cuadrado. Seguramente ustedes conocen la definición de derivada parcial, pero vale la pena recordarlo, es muy simple la idea. Es calcular la derivada de esta función f suponiendo que solamente x sub i es la variable. Las demás las tomamos como constantes. Por ejemplo, cuando considerábamos la superficie de un rectángulo, el error al cuadrado que cometemos en el cálculo de esa superficie será la derivada de S respecto de B por el error de B al cuadrado, esto también al cuadrado, más la derivada de S respecto de H al cuadrado por el error en H al cuadrado. Si yo calculo la derivada de S respecto de B suponiendo que H es una constante, entonces esto es H elevado al cuadrado por E sub B al cuadrado más la derivada de S respecto de H es la derivada de S respecto de H suponiendo B constante, y entonces tenemos B al cuadrado por epsilon H al cuadrado. Para el circuito de resistencias equivalente, simplemente le ponemos el resultado final. Esto es R2 sobre R1 más R2 al cuadrado por el error 1 al cuadrado más R1 sobre R1 más R2 al cuadrado por el error 2 al cuadrado. Así de simple es el método para calcular el error en una magnitud definida a partir de los valores de mediciones directas de otras magnitudes o de mediciones indirectas de otras magnitudes. El punto es que I está definido a partir de los valores asignados a x sub i. Veamos el primer ejemplo. Supongamos que dos personas han medido una magnitud x y han obtenido el primero de ellos este resultado para x. x1 más menos un error 1. Y el segundo investigador ha obtenido el resultado x2 más menos el error 2. Entonces nuestra pregunta es, si los valores que han medido esos dos investigadores, esos dos experimentadores, son consistentes o si en realidad están midiendo valores distintos.
Por ejemplo, si dos investigadores estuvieran midiendo la carga eléctrica del electrón, la pregunta es si los valores que ellos han obtenido dentro del error con el que se expresa el resultado son consistentes o no. Bueno, lo que queremos evaluar entonces es la diferencia, o si ustedes quieren, el módulo de la diferencia entre los valores medidos por los dos investigadores. El error cometido en el cálculo de la diferencia al cuadrado, de acuerdo a lo que hemos visto, es x2 al cuadrado es el error 1 al cuadrado más el error 2 al cuadrado. Dado que la derivada de d respecto de x1 es 1 y la derivada de d respecto de x2 es 2. Es interesante notar que tanto el error para la suma como para la resta tienen la misma expresión de propagación, se suman los errores. Entonces, si la discrepancia, la diferencia entre los dos valores es menor o igual que el error cometido en el cálculo de la diferencia, podremos decir que ese valor, esos valores son consistentes. Si por el contrario no se cumple esta relación, vamos a dudar de la equivalencia de esos dos resultados. La idea es muy simple. En términos gráficos, si el valor de x1 con su intervalo de incerteza y el valor de x2 con su intervalo de incerteza, o sea, si esos dos intervalos se superponen, uno entiende que los valores registrados son equivalentes. Si no se superponen, bueno, descartaremos la idea de que esos resultados son equivalentes.